Ante la incertidumbre de la selección mexicana tras el reciente despido de Diego Coca y el actual interinato del Jimmy Lozano, México se ha visto sumido en los últimos años en, precisamente esto, incertidumbre. No te podría decir hasta cuándo terminará este sufrimiento, pero lo que sí te puedo contar es cuándo empezó. Desde el proceso de Juan Carlos Osorio, México se ha visto envuelto en decepción y dudas, pues a pesar de las dos grandes victorias en el Mundial de 2018 contra Alemania y Corea del Sur, no podemos olvidar que nos quedamos fuera en donde siempre, ante la pentacampeona del mundo, sin olvidar la fatídica derrota ante Suecia. Pero las dudas comenzaron un par de años antes, en la Copa América, donde México sumó una de las peores derrotas en su historia, cayendo 7-0 versus Chile, quien por cierto no clasificó a las dos posteriores Copas del Mundo. Vienen técnicos, van técnicos, viene un porrista, viene un psicólogo, viene un motivador, viene un soldado, viene un filósofo, viene el que venga y no funcionan. Estos futbolistas, estas estrellas de papel que tiene el fútbol mexicano, no funcionan. En los grandes escenarios, contra los grandes equipos, contra los que pensamos somos y tenemos idea de que somos mejores que ellos, no lo somos. Nos hemos cansado de fracasar en los grandes escenarios, en donde se analiza y se observa en una, en dos, en tres, en 10 competiciones quién es un jugador importante. Al año siguiente, en 2017, México cayó en semifinales de la Copa Oro ante Jamaica, lo que consumó un fracaso más, y el odio de los aficionados mexicanos hacia Juan Carlos Osorio, que posteriormente se borraría con aquella victoria ante Alemania. Después del Mundial, Juan Carlos Osorio fue destituido de la dirección técnica de México. Después de más de 6 meses y de varios candidatos para dirigir a la selección, los directivos se decantaron por otro extranjero, esta vez el argentino Gerardo El Tata Martino, quien llegaría a principios de 2019. Los primeros 4 partidos amistosos los ganó, posteriormente ganando de igual forma el torneo obligado, la Copa Oro, ganando los 6 partidos de esta competición. Aparte, ganándole la final a los Estados Unidos 1-0, la cual nos hubiera gustado celebrar más a día de hoy. Parecía un presente muy prometedor hacia el futuro, pues sumado a esto, en otro amistoso frente a Estados Unidos se les ganó 3-0, consiguiendo 11 victorias en 11 partidos para el estratega argentino. Después de eso, llegaría el primer descalabro, y vaya descalabro. México perdía el invicto en un amistoso contra Argentina, en donde exhibieron todas las carencias defensivas mexicanas, cayendo 4-0. Este era un aviso de lo que sería el futuro, pero nadie se dio cuenta. Posteriormente a esto, México siguió con la buena racha de victorias, cerrando el 2019 con la excelente marca de 16 triunfos, 0 empates y solo ese descalabro ante Argentina. Cabe recalcar que la gran mayoría de estos triunfos fueron ante selecciones de clase C para abajo. En el 2020 todos sabemos lo que ocurrió, por lo que México reanudó sus partidos con 5 amistosos a finales de este año contra rivales interesantes, ganando 4 y empatando 1. Fue así que ya en 2021 se presentó el Final Four de la Nations League, que se disputó ante Costa Rica, en un partido reñido que terminó 0-0. Ochoa se convirtió en el héroe atajando el penal que mandó a México a la gran final, contra los de siempre, los vecinos del norte. Este sería un gran partido, pero que también nos presentaba las primeras grandes dudas de México, al improvisar al Chucky Lozano como 9, tal vez pensando que ni Henry ni Pulido serían mejores que él. El partido fue muy disputado y México se fue con ventaja en 2 ocasiones, pero en tiempo extra terminarían sucumbiendo con el penal cobrado por Pulisic. Todavía Guardado tuvo el empate, pero el novato Horvath le atajó el penal. 3-2, que no dejaba tan mal el sabor de boca, pues México fue superior en el partido, pero no podían anotarlas y los gringos aprovecharon la pobre marca pelota parada de los nuestros. En verano del mismo año, México disputó 2 torneos al mismo tiempo, los Juegos Olímpicos de Tokio y la Copa Oro. Los Olímpicos fueron dirigidos por el mismo que dirigirá la Copa Oro 2023, el Jimmy Lozano,
quienes se adjudicaron el bronce luego de un gran desempeño. Al mismo tiempo, pero con un fútbol y apoyo diametralmente opuesto, se jugaba la Copa Oro. Tras la terrorífica lesión de Raúl Jiménez, el Tata pensaba que no contábamos con nueves de calidad, por lo que aceleró la naturalización de Rogelio Funes Mori, a quien terminó convocando y terminó jugando también todos los partidos de titular. Ya en el torneo, México superó la fase de grupo con 7 de 9 puntos posibles, pero dejando más dudas que certezas al sufrir con Trinidad y Tobago y El Salvador. En los cuartos de final se encontraron a una Honduras que ni las manos metió goleándolos. Las semifinales fueron más disputadas ante Canadá. Cuando parecía que nos íbamos a la largue, Héctor Herrera metió el gol a último minuto que mandaba a México a una nueva final de este torneo. La final de este torneo se jugó, pues, ¿contra quién más? Contra Estados Unidos. Era obligación ganarlo, pues 3 meses antes se perdía una final. Cabe recalcar que Estados Unidos mandó un equipo alternativo a este torneo. Tras 90 minutos de fallas y fallas al arco aztecas, en un balón parado, Estados Unidos encontró el gol que les dio otro título, ganándole la segunda final consecutiva a México. Claramente, este resultado dejó muchísimas dudas de cara a las eliminatorias mundialistas, incluso pensando en el cese del entrenador, pero no sucedió, así que obviamente era obligación calificar de formas sencillas, aunque no fue así. En los primeros 3 partidos de las eliminatorias, México sacó 7 valiosos puntos, pero por marcadores muy apretados. El siguiente encuentro trajo un augurio de lo que se vendría más adelante, al empatar con Canadá un partido que debió de perder el Tri. La mala actuación ante los canadienses quedó en el olvido al vencer fácilmente a los 2 siguientes rivales. Tocaba visitar el norte del continente, primero a Estados Unidos y luego a Canadá. En el primero se revivió una maldición que se había perdido el ciclo mundialista pasado, al caer 2-0 ante los gringos, sumando así la tercera derrota al hilo con Estados Unidos, y peor aún en partidos oficiales. Pero no había tiempo para lamentarse, pues unos días después se jugó el encuentro ante Canadá, quienes repitieron la dosis de los estadounidenses, mas esta vez Héctor Herrera logró descontar, dejando el 2-1 final. Estos 2 partidos eran una clara muestra de lo mal que jugaba México, quien no tenía capacidad alguna de respuesta ante la desventaja en el marcador. Los aficionados ya pedían a gritos la destitución o la renuncia de Gerardo Martino, pero claro está que su cabeza no iba a rodar. Se reanudaron las eliminatorias en enero del siguiente año, cuando México visitó a Jamaica y recibió a Costa Rica y Panamá. Logró sacar 7 puntos, pero con un pobre desempeño, logrando meter únicamente 3 goles en 3 juegos, y uno de ellos de penal. La afición no se esperó y en ambos juegos en el Azteca gritaron por la salida del argentino del banquillo. En marzo concluyó la eliminatoria, tras no poderle ganar a Estados Unidos de local. Esto ya sumaba 4 partidos al hilo sin vencer a los gringos. Contra quienes sí pudieron ganar fue ante los sotaneros de la clasificación. Claro, contra quienes más. Tras vencer a Honduras y ante El Salvador sellar su pase a Qatar. México terminó quedando segundo, empatado en puntos con Canadá, pero la cantidad de goles anotados refleja que esto no fue más que un espejismo, no pudiendo sacar más de un punto ante los que encabezaban la eliminatoria. Antes del Mundial, México jugó 9 amistosos contra selecciones de un poco más de exigencia, en donde, para no variar, decepcionó. De los 9 juegos ganó solo 3, empató 2 y perdió 4, incluyendo esa humillación ante Uruguay. Todas las demás selecciones contra las que jugó no estaban clasificadas al Mundial. No sobra decir que no había aficionado que confiara en la selección durante el Mundial, pero aún así el sentimiento nacionalista nos provocaba alentar a los nuestros. El día llegó. México se estrenaba en el Mundial ante Polonia. Un partido que fue reñido, aunque ligeramente mejor México, no pasamos del 0-0. Argentina venía de una sorpresiva derrota ante los árabes, por lo que estaban más vulnerables que nunca. Todos lo sabíamos, la prensa lo sabía, los jugadores lo sabían, tu papá lo sabía, pero parece que el único que no lo sabía era nuestro gran
entrenador. Así, insultando a todo un país al jugar sin 9, ratoneros, tirados atrás, a aguantar el resultado. Lo que ocurrió fue una derrota premeditada. Tanto era el descontento que hubo aficionados que gritaron más el gol de Messi que apoyar a su propia selección, cosa que en lo personal me molesta, pero finalmente es solo mi punto de vista. Además que la selección no nos ofrecía nada, pero nada para seguir apoyando. La diferencia de goles era de lo que dependía México, pues había que anotarle 4 a Arabia para asegurar la calificación. Dependíamos de meter goles, cosa que no había sucedido en los últimos 4 partidos mundialistas. Era evidente lo que iba a suceder, aunque elegimos creer, no fue suficiente. Ante una Arabia entregada, que jugaban como si tú y yo nos hubiéramos juntado para hacer un equipo, México no pudo meterles más que 2 míseros goles. Era la crónica de una muerte anunciada, siendo el peor mundial de México en 44 años. El peor mundial de México en 44 años. Esa fue la última vez que nos quedamos fuera de un mundial sin clasificar a la siguiente ronda, en el mundial de 78. Al final, todo este capricho de llevar a Rogelio Funes Mori a la Copa del Mundo terminó en 5 míseros minutos en el mundial contra Arabia Saudita. Tanto para nada. Claramente esto era intolerable, y en cuanto terminó el partido, Gerardo Martino estaba fuera de la selección mexicana, que lo único que nos dejará será haber presenciado al mejor portero mexicano de la historia atajarle un penal a uno de los mejores 9 de la historia, y nada más. A principios de este año, era seleccionado Diego Coca como el nuevo técnico de la selección mexicana, quien había logrado recientemente un muy polémico bicampeonato con el Atlas, y le daba mérito suficiente para llegar al Tri, según los directivos. Su primer partido ganó a Surinam sin problemas, para luego tenerlos contra Jamaica, pero terminó empatando. En los siguientes 3 duelos amistosos consiguió 2 empates y una victoria, pero desplegando un fútbol pobre. Nos dejaba muchas dudas en la semifinal del Final Four ante Estados Unidos. Ese día llegó y México presentó su peor ridículo ante cualquier rival de CONCACAF, pues solo en una ocasión se había perdido por 3 o más goles, esta la segunda. Así se sumaron 5 partidos oficiales sin vencer a Estados Unidos, y ya contando los amistosos dejan 6 partidos sin ganarles. Una racha cuanto menos terrorífica e histórica. Se dice que en cuanto culminó el partido ante los gringos se había tomado la decisión de destituir a Diego Coca, aunque aún jugó un partido más en donde venció a Panamá en el duelo por el tercer lugar, y aún así lo debieron perder. Un auténtico y absoluto ridículo. Unos días más tarde se anunció de forma oficial el despido de Diego Coca, quien fue el 5º director técnico mexicano con menos partidos dirigidos, solo con 7, para darle paso de forma interina al Jimmy Lozano para dirigir la Copa Oro, quien, como ya mencionamos, consiguió el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Habrá que esperar, si hace un buen torneo lo dejarán como técnico. Así es como llegamos a la actualidad, donde no se sabe qué pasará de cara al Mundial de 2026, en donde no habrán eliminatorias, pues seremos sede del mismo. Déjame en los comentarios de qué otro tema te gustaría que hablara relacionado al fútbol. Yo me despido por hoy. Gracias por haber escuchado. Adiós.